Podcast, red de podcasters. Hola podcasters, bienvenidos a Todo sobre Podcasting, el podcast en el que entrevistamos a podcasters exitosos y conversamos acerca de su experiencia, retos, beneficios que han encontrado en esta plataforma de comunicación. En esta ocasión hablaremos con Magda Boteri. Magda Boteri es locutora profesional, radicada en los Estados Unidos, peruana, y está teniendo mucho éxito con su podcast llamado Cuentos Infantiles con la Tía Botas. No se lo pierdan porque está muy interesante su historia. Espero que les guste. Hola Magda, bienvenida a Todo sobre Podcasting. Realmente te agradezco que participes. Como ya te comentaba, me hace bastante ilusión que estés acá con nosotros porque soy uno de tus fans junto con mis hijitos. Entonces, realmente es una gran alegría poder conversar contigo y además que me gusta mucho lo que haces. Muchas gracias, Daniel. La verdad me sorprendió tu invitación para esta entrevista porque apenas tengo 10 meses haciendo podcast y también soy nueva en este mundo. En Perú ya empezaron a escucharlos más, pero mi público ahorita está, por ejemplo, en México, ¿no? México y España son donde más me escuchan los niños, pero en realidad ya ahí poco a poco están sonando en muchos lugares y la gente se está acostumbrando a escuchar podcast. Yo veo que muchos niños de distintos lugares de Latinoamérica te están empezando a seguir. Sí he visto que es relativamente nuevo tu programa, pero tú ya tienes bastante tiempo en este tema de cuentos infantiles y canciones para niños, ¿verdad? Sí, yo en realidad, bueno, yo soy locutora, por eso que tengo las herramientas en casa, como el micrófono, tengo aquí donde estoy ahorita, que es mi estudio. Entonces, digamos que eso es una ventaja, ¿no? Y yo estudié educación inicial, entonces siempre he tenido el tema educativo. Yo empecé cantando discos infantiles con Cantemos con los niños, volumen 1, 2, 3. Después me cambié hace 10 años a La Tía Botas. Entonces me reinventé, hice nuevos discos de Navidad. Entonces hice y también comencé también a escribir cuentos. Entonces, justamente a raíz de esos cuentos que ya tenía, digamos que publicados, porque se publicaron primero como audiolibro en las cajas de Won, imagínate hace 10 años, y luego a los 3 años la República los escucha y decide hacerlos en libro físico. Entonces salieron durante 8 semanas, no, 12 semanas, en los kioscos de todo el Perú y fue una época muy linda, ¿no? Pero luego ya se acabó la colección y se quedó ahí. Entonces yo tenía ganas de hacer algo, como ya no hago presentaciones porque ya ahora vivo en Estados Unidos, ya no estoy en Perú. Yo quería seguir haciendo algo con los niños, aparte de mi canal de YouTube, donde de vez en cuando, digamos que pongo videos, ¿no? De las canciones que tengo. Y de pura curiosa entré a ver podcasts, que los comencé a ver en Spotify, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Y son pues como mini programas de radio, ¿no? Y yo había hecho radio, yo he hecho radio en Perú por 16 años. Entonces el podcast de alguna manera me ha regresado al mundo radial, pero dirigido al público que más amo, que son los niños, ¿no? Entonces todo se juntó. Wow, qué tal combinación que se ha dado, ¿no? Cuentos infantiles, locutora, haciendo podcast y claro, porque justo también ya te estuve viendo en LinkedIn y vi que también hacías spots para radio, ¿no? Entonces dije, wow, qué tal combinación, ¿no? Y de verdad que ahora con los podcasts estás teniendo una nueva manera de llegar a tu público, ¿no? ¿Cómo fue que te mandaste, que decidiste incursionar en este mundo del podcasting? Bueno, yo estaba navegando en Spotify y se me aparecían los podcasts, ¿no? Y de verdad, como que siempre los veía o estaban en el teléfono por default y uno no, de curiosa, simplemente apreté y de pronto veía que eran mini programas de radio, después radionovelas, porque también comencé a hacer castings para podcasts, tanto para abrir podcasts, ¿no? Como locutora, digamos, ¿no? Casting de locución o también para hacer un personaje dentro de una novela de podcast. Entonces dije, pero ¿qué es esto de podcast, no? Y entonces ya de curiosa entré y puse palabras clave, ¿no? Puse cuentos infantiles. Y salieron poquísimos, muy poquitos. Y de los que habían, por ejemplo, era un papá súper lindo, creo que es de Colombia, narrándole un cuento a su hijo y simplemente lo grabó y lo subió. Pero grabó creo que uno o dos.
¿no? O sea, no hay nadie, al menos yo no encontré en esa época, hace 10 meses, alguien que grabara todas las semanas cuentos infantiles. Es como que alguien los ha grabado y los ha dejado ahí para siempre, ¿no? Entonces yo lo convertí en una especie de, dije, en realidad fue saliendo de a pocos. Dije, voy a colgar mis 12 historias del mar, ¿no? Los cuentos con valores que había publicado hace mucho tiempo, para que estén en algún lugar, ¿no? Porque tenía pensado publicarlo, digamos que en Spotify como música, pero cuentos. Pero dije, mejor hago como un programa de radio. Si voy a hablar del pulpo, hablo primero qué es un pulpo, porque aparte que este pulpo del que hablo en el cuento, que ya lo debes saber, es un pulpo mimo que existe en la realidad. Hay pulpos que se convierten en otros animales, en una roca, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención durante la investigación de todos los personajes que escribí en estos 12 cuentos. Entonces todos los personajes de esta colección son reales. Entonces dije, esta es mi oportunidad de contar que todos estos personajes existen, como la medusa huevo frito, que también existe, o el calamar lechón, ¿no? Entonces empecé así, explicando qué es un pulpo, luego vamos con la historia y luego, como profesora que soy, que siempre hacemos la evaluación al final de un cuento, hice las preguntas para que los niños en casa respondan a ver si entendieron el cuento, ¿no? Y resulta que fue un boom, porque les encantó, sobre todo las preguntas. Los niños me dejan mensajes diciéndome que les encanta la parte de las preguntas. Y, y lo curioso fue que en el tiempo Anchor, que es donde he colgado mis podcasts, que ellos ya se encargan de publicarlos, digamos, en todas las plataformas de podcast, abrieron como decir, una ventana dentro de la aplicación donde le puedes dejar un mensaje directo de voz al dueño del podcast. Entonces comencé a recibir mensajes de voz de los niños, ¿no? Y me pareció lindo, graciosísimo, súper tierno, porque me acuerdo mi primer mensaje fue de un niño Pablito de Guadalajara y hablaba con toda su respiración de niño, así lindo, lindo, que hasta hice un post en Instagram y todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Y entonces convoqué, dije, déjenme sus mensajes aquí en Anchor, que se escribe Anchor encima porque no se dice Anchor. Y bueno, todo un tema y las cosas comenzaron a dejar. Y de pronto se convirtió en algo como cuando uno quiere llamar a la radio, escucharse, o dejar un mensaje, ¿no? Era más o menos esa onda de la radio, de querer escuchar tu voz por la radio. Entonces, en este caso, los niños están fascinados con escucharse en el podcast de la tía Botas. Y luego comenzaron a dejarme en Instagram, en Facebook. Entonces ahora tengo que bajarlos rapidito porque en Instagram se borran. Entonces todo un tema, ¿no? Tengo que estar atenta. Y yo a todos, pero absolutamente a todos los niños que me dejan mensaje, inmediatamente les respondo, ¿no? O sea, en interno. Entonces, para ellos también es muy importante porque es como que, la tía Botas a la que escucho me está escribiendo, diciendo mi nombre. Entonces, yo creo que de alguna manera he creado un vínculo más cercano con ellos y de verdad no me cuesta nada. Las mamás me escriben y me dicen, ay, gracias por responder, qué linda. Le digo, es que no me cuesta nada, es apretar el botón y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya está, ¿no? Y hay un niño de 2 años que me deja mensajes todos los días. Su mamá me dice, ay, no te quiero cansar, tía Botas. Le digo, no, no. Y me da risa porque es un niño que no se le entiende nada. Pero él feliz, sí, sí. Entonces, eso me ha dado mucha satisfacción escuchar a los niños porque una cosa es contar una historia a la nada, porque no sabes quién te está escuchando, ¿no? Pero ya recibir el feedback de los niños diciéndote que les gusta tal cuento, que les gusta el otro. Sí, no, de verdad, como te comentaba antes de empezar la entrevista, ese tema de los saludos para nosotros fue un boom, ¿no? O sea, porque además fue bien rápido, ¿no? Y un día estábamos escuchando los saludos, una noche, y en eso Sofía me dice, oye, papá, yo también quiero mandarle los saludos a la tía Botas. Y yo, ya, sí creo que por Instagram se puede, ¿no? Y ahí mismo la grabé, Jerónimo estaba atrás, no se mandó esa vez, ¿no? Pero Sofía te contó que tenía a su hermano, Jerónimo, etcétera, y al poco tiempo se escuchó, ¿no? Y fue, o sea, emocionantísimo para ella, le encantó, ¿no? Y Jerónimo al escuchar que Sofía lo pudo hacer y salió pues en el show de la tía Botas, le dijo, no, yo también quiero saludar a la tía Botas, ¿no? Y se mandó con el saludo y de verdad cuando él se escuchó, como te contaba, pues fue tal la emoción
que se lo ponía una vez, se lo ponía otra vez y se carcajeaba era como una mezcla de alegría, nervios, ¿no? De escucharse, saberse ahí que es escuchado por todos. Realmente muy, muy bonito. Es más, yo estaba emocionado y te mandé un mensaje, no, tía Botas, de verdad que te agradezco porque las risas que he escuchado de mis hijos, de verdad que es demasiada alegría, ¿no? No, de verdad que sí te felicito porque realmente, muy aparte de que a mis hijos les encanta, veo que estás teniendo muy buena respuesta con los niños, ¿no? Que estás realmente teniendo en poco tiempo, pues una súper buena respuesta. Sí, ha sido sorprendente porque bueno, cuando entro a la plataforma y veo las estadísticas, tengo un promedio de 1000 plays diarios, ¿no? Entonces ya voy en 80,000. Ahorita ya voy 83,000, creo. Entonces cuando llegue a 100,000 voy a hacer, no sé, algo especial. Pero Son muy buenos números, son muy buenos números. sí, es increíble. Hasta los podcasts porque cuando me tomo mi descanso para la siguiente temporada, junto todos los saludos, ¿has visto? Y los publico con canciones, nada más. Saludos y canciones, saludos y canciones. Y hasta esos podcasts tienen, o sea, el último que puse, que fue hace 2 semanas, ya tiene 600, ¿no? Entonces es increíble cómo los niños. Yo he hecho mi encuesta a los papás también y les he dicho, ¿me puedes decir si la hora de que pongo los saludos de los niños es aburrido, lo cambian, lo dejan? Y todos los papás que me han respondido me han dicho que a los niños les encanta escuchar los saludos. Lo que pasa es que llega un momento en que hubo un episodio que puse creo que 18 saludos. Y para mí es mucho porque ya va a ser un poco más largo que el cuento, ¿no? Entonces tampoco quiero llegar a eso. Entonces quería ver una solución para no saturar con los saludos y el cuento, ¿no? De hecho, te da bastante esa impresión cuando o sea, un papá pues que empieza a escuchar saludos ¿no? de niños en Estados Unidos, niños en México, niños en Guatemala, en Perú, Colombia, Argentina, o sea, todos los países de Latinoamérica, poco a poco se han ido uniendo y te da pues realmente, o sea, obviamente, muy aparte de la calidad que ofreces, has entrado en un buen momento al tema de podcast porque no había, o sea, has cubierto una necesidad que no estaba siendo atendida. No habían cuentos infantiles en podcast en español, ¿no? Sí, hay muy pocos, la verdad. Como te dije, por eso justamente entré y dije, creo que es el momento de poner mis cuentos, ¿no? Como jugando. Y luego me acordé que tenía 9 cuentos más que nunca había publicado y dije, los encontré porque están en audio. Entonces también fue segunda temporada. De ahí puse los que grabé para La República, que son el Pato Renato, los Ositos Melosos, que son como para más chiquitos. Entonces ya se acaba eso y se acabó. Ya no tengo más grabado. Entonces ahora sí tengo que producir. Ahora sí tengo que producir y también ya quiero comenzar a escribir, ¿no? Genial. Y un poco para ahondar un poco más en esto del podcasting, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios que nos puedas comentar que has encontrado en el hecho de lanzar tus podcasts y generar pues esta nueva plataforma? Mira, cuando entré a los podcasts, había una opción de monetizar los podcasts, ¿no? Al menos aquí en Estados Unidos, en la plataforma Anchor, por cada 1,000 creo que te pagan $15, algo así. Pero tienes que poner comerciales al inicio, al medio y al final. Y no me pareció para niños porque ¿qué les voy a meter un comercial de un producto que solamente existe acá y no en Latinoamérica? ¿O cómo les voy a vender algo a los niños, ¿no? Si están disfrutando un cuento. Entonces dije, no, lo voy a hacer sin sponsor, digamos que gratis, ¿no? O sea, de puro corazón. Entonces comencé a hacerlo, pero lo que vi es que eso reflejó fidelidad en mis canales, ¿no? Tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook comencé a tener más seguidores y sobre todo más oyentes de mis canciones en Spotify. Entonces, digamos que por ahí lo he monetizado. O sea, he ganado, digamos, más oyentes y de alguna manera recibo digamos, un tema monetario, ¿no? Por así decirlo. Porque después ya me toca producir y ahí sí tengo que pagar un estudio y todo, pues imagínate. Entonces, así fue como lo decidí hacer, ¿no? O sea, podcast sin sponsors, sin comerciales, simplemente para crear fidelidad y tener un vínculo
más cercano con los chicos. Lo que no pensé fue que fuera tan exitoso y que tuviera fans de todo el mundo literalmente, porque también tengo en Luxemburgo, de Australia, niños que hablan español, ¿no? Que se han ido a vivir allá con papás hispanos. Entonces ha sido bien interesante también la diferencia horaria. Yo los cuelgo a veces domingo 12 de la noche y de pronto ya en 10 minutos comienza 5, 6. Te digo, estos son los de Europa. Ya están escuchando. Entonces, eso ha sido, ¿no? Excelente. Claro, y además, como tú dices, te da esa facilidad de poder medir rápidamente dónde te están escuchando, cuántos te escuchan, ¿no? O sea, esas métricas que a veces te dan las plataformas de podcast son muy útiles para saber dónde está tu público. Claro, me salen los países, ¿no? Me salen los países que más me escuchan. Por eso que digo que México es el número 1, el 2 es España, 3 Estados Unidos y después ya viene Perú, Colombia, Chile. Ya 16 más. Excelente, excelente. Y a ver, para un poco hablar más de tu proyecto, de la tía Botas, o sea, del podcast de la tía Botas, ¿cuál definirías tú que es el público objetivo del programa La tía Botas? Como mis cuentos están dirigidos a niños de inicial, yo creo que son los de preescolar, ¿no? Que son de 2 a 6, 7 años, ¿no? Ujú. Tengo público también de 9, de 7, no más. Pero básicamente son de 5, 4, 3 años. Ese es digamos que mi target, ¿no? Ellos son los Ujú. que más disfrutan. Aparte es la edad en la que la fantasía vuela. Y solamente escuchar un audio también es bueno porque les despiertas la imaginación, se imaginan a Gisenio el dragón botando fuego por la cola. Entonces, y no hay dibujos de eso, ¿no? Ujú. Entonces, se me ocurrió recién hace poco que como no tengo, digamos, el video de estos podcasts, convoqué a que me dibujen a Lucía la Estrella, al árbol rosca. Entonces los niños comenzaron a mandar sus dibujos y ahora el podcast lo he pasado a YouTube, con Ujú. saludos, con todo, ¿no? Entonces tiene algunas vistas, no ha sido exitosísimo, digamos, como el podcast, pero al menos ya está ahí, ¿no? Y Ujú. aparte con los dibujos de los niños me parece súper tierno. Entonces digamos que esa fue otra idea que tuve, ¿no? Pero Ujú. ahí está funcionando. Y por ejemplo, hablando, como te pregunto, del público objetivo, ¿qué tan exitosa ha sido esta plataforma del podcast para atender a ese público que tú me dices que son los niños entre 2 y 6 años? ¿Cómo ha resultado esto? Bueno, mejor de lo que pensé, porque gracias a los saludos es que me entero las edades de los niños, porque yo pongo un podcast Claro. que dice cuentos infantiles, pero yo no sé realmente qué edades me van a seguir. Pero gracias a los saludos he tenido ese feedback inmediato y la manera como hablan, sé que tienen 3, 4. A veces ellos también me dicen sus edades, ¿no? Los que hablan mejor tienen 7, pero la mayoría hablan así, ¿no? Soy argentina, atentina, ¿no? Entonces, niñito de 2. Entonces, a veces soy de Toduca, ¿no? Ya sé que es Toluca, México. Claro. Entonces, sí, sí, de verdad ha sido muy, muy tierno y estoy más que feliz porque me mato de la risa con los saludos que me dejan. Hace poco me dejó una niña de Argentina. Me llamo, no sé, por decirte, Carla, y tengo 4 años. Y se escucha la mamá que le dice, no tenés 4 años. Ya se estaba subiendo la edad, creo, la niña. Ay, no, no, yo me mato de la risa con los mensajes porque llegan 24 horas, pues con la diferencia horaria llegan a cualquier momento, ¿no? Entonces me mato de la risa y me dan muchísima alegría, de verdad me acuesto feliz. Sí, no, de verdad, y yo lo comparto, ¿no? O sea, como te digo, cuando lo escucho con mis hijos, ellos también escuchan a otros niños y se carcajean de las cosas, ¿no? Dicen, mira, o sea, se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, como te decía, ¿no? Pues que mis hijos habían salido, sus saludos, ya se sabían después de cuál, no, primero viene la chiquita que habla de la ovejita y de ahí sigue Jerónimo, ¿no? O sea, sabían de memoria cuándo, o sea, después de qué mensaje y antes de qué mensaje estaba el suyo, ¿no? Ya lo tenían completamente identificado, sabían que estaba en el cuento tal. Y lo curioso con los niños es que se aprenden el cuento, o sea, en este caso el audiocuento, al pie de la letra. O sea, podrían hacer un lip sync del cuento. A mí me pasó una vez que fui a contar el cuento de Orlando en vivo, yo tenía show de cuentacuentos, y contaba el cuento de Orlando en vivo, ¿no?
pero ni yo me lo sabía entero. O sea, siempre tenía como que dudas de qué seguía, mala memoria. Y había un niño sentado delante mío mientras yo contaba, y el niño, yo hablaba y el niño movía la boca como si yo, o sea, siguiéndome todo el cuento, como él sabe un poco más y él me tenía que soplar. Se sabía el cuento, me dice, no sabes, todo el día escucha el cuento, me decía la mamá, y se lo sabe de los pies a la cabeza. Y así son los niños, son repetitivos y aprenden, y aunque ya se saben las respuestas a las preguntas, igual responden, ¿no? Entonces, es lindo, es gracioso también. Sí. No, definitivamente. ¿Cuáles son los retos más grandes que has encontrado al momento de hacer tus podcasts? ¿Qué retos te has enfrentado en este camino? Bueno, primero aprender a grabar en multicanal, que nunca en mi vida había grabado multicanal, porque siempre, como locutora, siempre es una voz y punto, pues, ¿no? Claro, pero nunca había, o sea, lo tengo ahí, yo uso Adobe Audition, lo tengo ahí, pero ni aprieto los botones, porque yo uso solo el que me sirve. Pero llamé a mi músico, a mi productor musical, que siempre es con el que trabajo, y le digo, necesito hacer mi grabación, le digo, pero necesito mezclar música, poner los saludos de los niños. Me dijo, ya, ábrete acá donde dice, acá está, multitrack. Ya, ábrete acá el multitrack y ahí vas a ver. Yo, descubrí, ¿no? Entonces, ya una maravilla porque ahora digo, ya, ¿qué fondo musical uso? Al principio de los podcasts, si te das cuenta, de mis primeros podcasts, yo siempre cambiaba el fondo musical. Pero ya desde, creo que la segunda temporada, ya cogí uno. Ya estuvo un niño que me dijo, me encanta tu canción del principio. O sea, ya hasta se fijan en el fondito, ¿no? Y entonces, ya, esa es la canción, digamos, de fondo de mi podcast, ¿no? Mi cortina. Y luego buscar el sello. Ok, empiezo con la intro que tengo en YouTube, que es, ¿no? Taratararara, una musiquita y dice, La Tía Botas. Ya, ese es mi sello. De ahí el cuento y de ahí, bueno, escuchar el cuento otra vez para sacar las preguntas. O sea, es un trabajo, ¿no? Es un tiempo invertido en hacerlo, en bajar los saludos, editarlos, limpiarlos. O sea, no es algo que yo pueda hacer en una hora, me demoro por lo menos 4, ¿no? En armar todo y luego subirlos, buscar la carátula y ya, se sube, ¿no? Y de ahí al día siguiente el marketing, digamos, ¿no? La difusión. Subir a Instagram, subir al Facebook de amistad, subir al Facebook de fanpage, porque tengo 2. Y entonces es todo un tema, otro tiempo, digamos, de inversión que le dedico a esto, pero lo cumple completamente y con todo el feedback que tengo de los niños y el reflejo que se está viendo, ¿no? Tengo más fans, tengo más oyentes en Spotify, más niños están creciendo, digamos, entretenidos y espero que felices con mis canciones, mis cuentos. Entonces, ese precio que tengo por hacer esto me encanta, ¿no? O sea, ser disciplinado con ese posteo semanal, ¿no? De un día específico, no es tan fácil, ¿no? Es algo que cuesta mucho, pero que paga bastante, ¿no? Tener esa regularidad de un mismo día, ¿no? Que no se te pase, pues, una semana en la que no. Claro, para eso existes tú, por ejemplo, ¿no? Si yo solamente grabara mi parte y tú te encargas de producir, mezclar, entonces yo podría hacer hasta 2 podcasts semanales, ¿no? Entonces, quien quiere meterse realmente en esto y tiene, digamos, los temas para desarrollar podcasts, necesita alguien que se los haga, porque cuando lo haces tú mismo y tienes otras actividades, el tiempo no te da y a veces no puedes salir a tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Me parece excelente lo que estás haciendo con tu empresa, que es producir podcast, porque ahora el Perú ya tiene que ser un boom, ya es el boom en muchos países y yo creo que va a explotar. Sí, ya empezaron a hacer varios. Claro, de alguna manera, y ya tú lo has comentado con lo que dices, ¿no? O sea, el podcast es de alguna manera más práctico, más simple, más fácil tener esa frecuencia, ¿no? De atender, por decir algo, ¿no? Una vez por semana mínimo, un día fijo, ¿no? Y no tienes que estar editando video, no tienes que estar, como tú dices, animando, que realmente es una inversión aparte y es todo un trabajo que toma muchísimo más tiempo, ¿no? Claro, porque tienes que hacer tu podcast atractivo, ¿no? Quizás necesite efectos, ese tipo de cosas que solo si no lo haces, o sea, siempre es mejor que alguien lo haga por ti, la verdad. De todas maneras, ya veo que se están incorporando nuevos podcasters en Perú,
Pero claro, como en una primera etapa todo el mundo se aventura a hacerlo solo y está bien, ¿no? Pero va a haber un momento en que ya se van a dar cuenta de que no puedes hacerlo todo solo. Que tienes que también, o sea, como tú dices, ¿no? Hacer tu parte, la parte más, tal vez más importante que es el contenido realmente, ¿no? El valor que tú puedes dar, pero ya le dejas pues a un editor, a un productor musical o a un ingeniero de sonido que ya que te haga el trabajo duro, ¿no? Que es editar y mezclar, ¿no? Es un trabajo de artesano, ¿no? Que cada persona, pues, es una especialidad. Por eso sí hay beneficios en también tercerizar ese lado, ¿no? Veo que tienen bastante buena calidad. O sea, aparte del contenido que es muy bueno, ¿no? Porque tú ya tienes, pues, todo ese background y los cuentos ya los tenías, etcétera. Realmente, eh, o sea, se escucha muy bien, ¿no? Se escucha muy bien, tienes los efectos, tienes la música. eh, ¿Cómo ha sido este proceso de producción de los podcasts? ¿Cómo lo has venido haciendo? Bueno, como te decía, simplemente basándome en el cuento, pensé en como si fuera un programa de radio, ¿no? Hacer una introducción, un saludo y tengo guión, ¿ah? Tengo guión de cada programa, porque si no me desconcentro, creo. Necesito saber qué saludos pongo de cada niño, de dónde son, edades, porque a la hora que respondo tengo que saber, ay, gracias a fulano que dejó su mensaje de No es que yo tenga esa memoria privilegiada, lo tengo todo apuntado porque si no, ¿cómo sé de dónde son todos los niños, no? Entonces es un trabajo también que tengo que hacer. Me gusta hacerlo de las preguntas. Entonces, digamos que todo esto que estoy haciendo dentro del podcast está diseñado en un guión. Por eso suena ordenado, creo, ¿no? Hay una introducción, no divago. Si hay errores, también repito y luego lo edito. Entonces no divago, o sea, no, es todo, ya está listo, está escrito que tiene que ser así. Al principio hasta grababa mi saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para no equivocarme, para no empezar igual que el otro podcast. Lo que sí, siempre empiezo diciendo lo mismo y siempre termino diciendo lo mismo. Es como un sello que hice, ¿no? El hola, ¿no? Así siempre empiezo. Y luego el chao, chao. Que ya los niños cuando se despiden también me dicen chao, chao. Sí, entonces eso sí fue a propósito. Eso funciona mucho, ¿ah? De tener la intro, el saludo y la despedida siempre igual como con un sello característico tuyo, ¿no? Tu personalidad también un poco, ¿no? Entonces yo digo, les dejo un gran beso. ¡Mua! Chao, chao. Entonces ya los niños también me mandan besos. Me dicen que me aman, es una cosa increíble. No me dicen te quiero, ¿ah? Me dicen te amo. Los papás se matan de risa también, a veces los corto, ¿no? No los publico a todos los papás, trato de no ponerlos porque les soplan, ¿no? Le digo, dile que tienes 4 años. Tengo 4 años, entonces ya eso lo quito para, ¿no? Pero a veces hay papás que dicen, y te amo, ja, 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 se matan de risa los papás. Entonces, sí. No, de verdad que sí, una respuesta increíble de los niños, ¿no? Y por ejemplo, para un poco hablar un poquito más de, como más bien aconsejar a los que quieren iniciarse, ¿no? En esto del podcasting, tú, en tu opinión, ¿qué crees que es lo más indispensable para empezar tu propio podcast? Creo que lo más importante es tener los temas. O sea, si eres, depende de lo que te dediques, ¿no? Si eres actor, por ejemplo, ya están haciendo podcast Marcos Unino, Denise Divos, están haciendo podcast. Todavía no los he escuchado, pero digamos que están, creo que entrevistando actores o... La verdad que como no los he escuchado no puedo opinar, pero sé que están haciendo podcast porque los veo posteados. Si eres, por ejemplo, como te digo, un actor, entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿De la actuación? ¿Quieres entrevistar a otros actores? Entonces, si quieres hacer eso, tienes que ya hacer una lista para los próximos 3 meses de quiénes van a ser tus invitados, de qué va a tratar el tema, qué fondo musical debe haber, va a tener público, vas a tener llamadas telefónicas. Entonces, todo ese tema lo tienes que planificar mínimo por los próximos 3 meses para al menos tener 3 meses de podcast. Entonces, si tú quieres empezar, tienes que tener primero tu equipo, ¿no? Un buen micrófono que suene bien. No te pido uno súper profesional, pero al menos uno decente, digamos, que no tenga... y que te metas a un lugar también, digamos, de tal manera que no haya ruido, ¿no? O sea, métete al closet, que haya un poco de acústica y empezar a grabar, ¿no? Hay quienes graban hasta con el audífono del celular, ¿no? Pero siempre hay un problema del popeo, ¿no?
Entonces, si vas a empezar en podcast, un micrófono de USB conectado directo a tu computadora con un programa, hay un montón de programas gratuitos para grabar y empezar, ¿no? Ujú. Incluso en la misma plataforma de Anchor sale grabar, o sea, te da la opción de directamente grabar, ni siquiera tienes que tener un programa para grabar. Claro. Entonces, te ponen música para que uses el fondo musical. Entonces, te dan las herramientas. Yo creo que ahora es Ujú. mucho más fácil hacer un podcast que antes, ¿no? Pero yo uso la vieja escuela. Yo en mi estudio grabo todo, ahora que ya sé manejar el multitrack. Claro. Con el multitrack ya solucionado. Así No, de que, hecho. pero sobre todo tener el tema de cuál quieres hablar. No puedes sentarte y, bueno, a ver, ¿de qué Sí. hablamos hoy día? O sea, no, nadie te Claro, va, cambia, next, se van a otro, ¿no? claro. Entonces Tiene tienes que que ser, claro, enganchar. prepararlo, ¿no? O sea, esa preparación previa es muy importante, ¿no? Tener todo bien preparado. Si vas a entrevistar, tener una lista de todos los que quieres entrevistar. El guión, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque a la hora de la hora se te olvidan las preguntas, de los nervios, de lo que sea, y entonces tienes que tener algo escrito para poder hacer tus entrevistas, ¿no? Entonces sí, Ujú. yo creo que es preparación, tener el equipo adecuado y sobre todo el guión, los temas, ¿no? Para que sea profesional y sea, y suene mejor que otros que de repente no lo son. Entonces tienes que diferenciarte también. Y sobre todo creo que tienes que escuchar otros podcasts para ver qué están haciendo los demás y hacer tu versión, tu propia versión. Muy buenos consejos para nuestros amigos podcasters que pronto se van a lanzar en esta aventura del podcasting. Y por ejemplo, bueno, tú ya nos comentaste un poco las herramientas, no necesariamente en cuanto a software, ¿qué técnicas o herramientas o recursos utilizas o te han ayudado en esto del podcasting? Bueno, de hecho me ha ayudado a ser locutora, ¿no? Digamos que improviso, manejo, o sea, no me demoro tanto en grabar. Eh, y al trabajar desde casa, mucho antes de la cuarentena, ya yo trabajaba en cuarentena aquí, tengo digamos, una habitación especialmente para mi cabina. El trabajar desde casa con mis propios equipos, eso también ha sido una gran ventaja, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, si quieren entrar a la onda podcast y comenzar a grabar, háganse un espacio, ¿no? Háganse un espacio dentro de un lugar que no sea muy ruidoso dentro de casa y empiecen. Las herramientas están ahí, como lo dije, ahora las mismas plataformas te ponen las herramientas para que tú grabes sin necesidad de un programa de grabación, ¿no? Bueno, tú ya tenías esa herramienta, ese recurso de ser locutora, pero tal vez los que no lo son pueden tomar eso como un consejo y tal vez estudiar un poquito, ¿no? Leer o trabajar en su dicción, tal vez, qué sé yo, cosas que hagan que finalmente pues su podcast sea escuchado mejor, ¿no? Llegue más claro, ¿no? Bueno, es que ese es un tema también. Tienes que hablar bien también. No puedes salir y hablar. Hay mucha gente que habla así para adentro y no se le escucha nada. Entonces, ¿cómo vas a escuchar un podcast así, no? Tienes que hablar bien, correctamente. Entonces, tu cursito de locución online, prepararte y sí, claro, tiene que sonar bien. No puedes hablar mal. No, 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 no. Claro, eso no se puede corregir con la edición ni siquiera, ¿no? No, no, eso ya es preparación personal. Claro, ¿no? Y por ejemplo, lo que tú decías antes, el tema el hecho de tener un guión previo ayuda muchísimo a que no estés divagando, ¿no? Como lo decías, y eso, por ejemplo, el hecho de no estar preparado, toda esa divagación o las muletillas, los oseas, los al escucharse uno, mejora también su forma de hablar, ¿no? O sea, ya te haces más consciente de cuántas dices o cuántos o seas, ¿no? Entonces, de alguna manera te pules. Es que tienes que escucharte para luego criticarte, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo hablar así? ¡Qué barbaridad! Entonces ahí es cuando comienzas, no, voy a tomar un curso de locución, un curso de oratoria, no puedo Ujú. seguir hablando así, ¿no? Entonces ya uno se vuelve más exigente porque va tomando en serio esto del podcast, no es solo sentarse a hablar, o sea, tienes que tomarlo de manera profesional, digamos, ¿no? Clarísimo, de todas maneras. Bueno, Magda, creo que ya hemos llegado al final de nuestra entrevista. Realmente te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Quisiera que nos puedas dar o nos puedas decir cómo encontrar tu podcast y cómo contactarte. Sí, mis podcasts están en Spotify
como Cuentos Infantiles con la Tía Botas. En Spotify como La Tía Botas también están todas mis canciones. Y en mis redes sociales también La Tía Botas, en Facebook, Tía Botas en Instagram, Tía Botas en YouTube. Y, y bueno, por ahí me pueden contactar, mandar mensaje directo, que siempre respondo. Siempre estoy, ahora que los niños me escriben, tengo que estar más a la expectativa que antes, porque si no, se ofenden. Así que tengo que estar pendiente siempre. Claro que sí. Mil gracias nuevamente, Magda. Y bueno, hasta la próxima ocasión. Espero que se repita pronto. Y te deseo lo mejor y que siga creciendo mucho el podcast de la tía Botas. Gracias y muchos éxitos en tu emprendimiento de producir podcast para toda la gente que esté interesada. Así que éxitos también para ti. Muchas gracias. Listo, podcasters. Esa fue nuestra entrevista con Magda Boteri. La verdad que estamos muy agradecidos con su participación. Ha sido una muy interesante conversación y hemos aprendido bastantes herramientas y bastantes criterios que podemos aplicar a nuestros propios podcasts. La verdad, le deseamos la mejor de la suerte. Ya saben, Cuentos Infantiles con la Tía Botas. No dejen de suscribirse a nuestro podcast Todo sobre Podcasting en la plataforma de podcast de su preferencia y no dejen de visitar nuestra red de podcasters Palcast. Mi nombre es Daniel León. Muchas gracias. Palcast, red de podcasters.